Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a empezar con ecuaciones diferenciales exactas. Voy a explicar un poco qué es una ecuación diferencial exacta y vamos a ver un ejemplo de cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta. Bueno, vamos a empezar explicando lo que es una ecuación diferencial exacta. Consideremos, por ejemplo, esta ecuación diferencial. X de y más y de x igual a 0. Esta es una ecuación diferencial muy sencilla. Se puede resolver mediante separación de variables. Simplemente mandamos esto que está sumando, lo pasamos restando al lado derecho. Luego dejaríamos aquí las y, aquí las x, integramos ambos lados. Y bueno, ya lo que hemos estado viendo en los primeros videos de ecuaciones diferenciales. Pero también podemos analizar esta ecuación diferencial desde otra perspectiva. En lugar de hacerlo por separación de variables, notemos que lo que aparece del lado izquierdo de esta ecuación es la diferencial de xy. Si nosotros aplicamos diferencial de xy, recordemos que para calcular aquí la diferencial aplicamos las mismas reglas que en las derivadas. Es x por la diferencial de y más y por la diferencial de x. Y entonces obtendríamos exactamente lo que tenemos aquí del lado izquierdo. O sea, esto del lado izquierdo es el resultado de aplicar diferenciación al producto xy. También podemos imaginar el lado derecho como si estuviéramos diferenciando alguna función. La diferencial de una función que nos da como resultado 0 es la diferencial de una constante, porque recordemos que la derivada de cualquier constante es 0. Así que esta ecuación también la podemos escribir de esta manera. La diferencial de xy es igual a la diferencial de una constante. Ahora que lo tenemos escrito en términos de diferenciales, podemos integrar ambos lados de esta ecuación y aplicar una propiedad de integrales que nos dice que una integral con un diferencial se cancelan y entonces nos queda simplemente que xy es igual a una constante. Y esto de aquí es la solución general de esta ecuación diferencial. Si ustedes resuelven esta ecuación diferencial mediante el método de separación de variables, verán que llegarán exactamente a este mismo resultado. Entonces, a esta ecuación se le llama ecuación exacta, ecuación diferencial exacta. Una ecuación diferencial exacta es aquella que se puede expresar de esta forma, como el diferencial de alguna función. Lo importante aquí va a ser cómo encontrar cuál es la función tal que al diferenciar esa función nos dé como resultado nuestra ecuación diferencial. Veamos otro ejemplo. Esta ecuación de aquí. Esta ecuación ya es una ecuación más compleja. No la podemos resolver por ninguno de los métodos que hemos visto hasta ahora. Esta no es una ecuación separable. Tampoco es una ecuación homogénea. Tampoco sirve hacer una sustitución lineal, ni una sustitución racional, ni es una ecuación de coeficientes lineales. Esas son las ecuaciones que hemos visto hasta ahora. Esta ecuación no es de ninguna de esas formas. Así que no podemos resolverla mediante ninguno de esos métodos. Pero esta ecuación resulta ser, también como la anterior, el resultado de aplicar diferenciación sobre una función. En este caso, esta función. Si nosotros aplicamos diferenciación sobre esta función, obtenemos esto como resultado. Notémoslo. Aquí para diferenciar una suma, primero hay que diferenciar cada término por separado. Empezamos aplicando diferenciación a x por y. Y para diferenciar este producto, aplicamos regla del producto que nos dice que va a ser el diferencial de x por y. Eso sería esta parte de aquí, y por dx. Más x por y por el diferencial de y. Eso es lo que está aquí de este lado. Y después hay que aplicar diferenciación a este término, que simplemente va a ser 6x por diferencial de x, que es este término que aparece aquí. O sea, simplemente aplicando reglas de derivadas y cada vez que derivamos respecto de una cierta variable, agregar el diferencial de dicha variable. De esa manera obtenemos esto de aquí. Y también, como en el ejemplo anterior, tenemos aquí igual a 0, así que esto lo podemos imaginar como el diferencial de una constante. Ahora que tenemos escrita esta ecuación en términos de diferenciales, igual podemos integrar ambos lados y se van a cancelar las diferenciales y obtenemos la solución general que dice x por e a la y más 3x cuadrada igual a una constante. Esta es la solución general de esta ecuación. Pero claro, para llegar a esta solución general necesitamos nosotros saber cómo encontrar esta función.
porque no podemos a partir de aquí simplemente adivinarlo. Esta ecuación así, vista de esta forma, es complicada. No podemos de aquí imaginarnos así nada más esta función. Es muy difícil llegar a eso. Pero resulta que hay un método que nos permite precisamente encontrar esta función, siempre que tengamos una ecuación exacta. También cabe mencionar aquí que no todas las ecuaciones diferenciales son exactas. Muchas ecuaciones diferenciales no son exactas. Así que primero tenemos que ver cómo determinar cuando una ecuación diferencial es exacta. Para saber si una ecuación diferencial es exacta, vamos a utilizar una herramienta de cálculo que es la derivada parcial. Así que voy a explicar un poco lo que son las derivadas parciales. Las derivadas parciales son derivadas que se calculan a partir de una función de varias variables. Por ejemplo, esta función de aquí. Esta es una función en las variables x y y, o sea, tenemos dos variables y nos dice que es igual a 2x cúbica y más 3xy cuadrada. Es un ejemplo. A partir de esta función podemos encontrar dos derivadas parciales. Una de esas derivadas se denota de esta manera. Se pone este símbolo que es como una D pero curveada, así. Esto representa derivada parcial de f respecto de la variable x. La otra derivada va a ser respecto de la variable y. Ahora, para calcular una derivada parcial, lo que hacemos es considerar como constante a la otra variable, a la variable contraria respecto a la que estamos derivando. Por ejemplo, aquí estamos derivando f respecto de x, así que vamos a considerar como variable únicamente a la x. Todo lo demás que no sea x va a ser una constante. Así que lo que vamos a hacer aquí es derivar esta expresión mediante las reglas de derivadas que ya conocemos de cálculo, pero considerando y como si fuera una constante. Así que, por ejemplo, para derivar este término de aquí, en este término las constantes son este 2 y esta y. Recordemos que cuando nosotros tenemos una constante por una función, para derivar lo que hacemos es escribir la constante y derivar la función. Como el 2 y el y son constantes, eso los pasamos exactamente igual y simplemente derivamos la función que depende de x, que en este caso es x cúbica. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada, así que lo ponemos aquí entre paréntesis porque está multiplicando. Ahora hacemos lo mismo con la segunda parte que aparece aquí. En este caso, las constantes son y cuadrada y el 3. Entonces pasamos el 3y cuadrada y derivamos la x nada más. La derivada de x es 1. Y esto de aquí es el resultado de la derivada parcial de f respecto a x. De aquí nada más hacemos las operaciones y obtenemos esto. 2 por 3 son 6, 6x cuadrada y, más 3y cuadrada por 1 que es 3y cuadrada. De esta manera es como se calculan las derivadas parciales. Simplemente consideramos como variable la que nos indique aquí la derivada parcial y todo lo demás son constantes. Así que cuando apliquemos reglas de derivadas hay que tomar las demás variables como si fueran constantes y únicamente considerar esta como variable. Vamos a calcular la otra derivada parcial para que quede esto más claro. Vamos a calcular ahora la derivada parcial de f respecto de y. En este caso, las constantes son x y los números. La única variable va a ser y. Así que cuando derivemos este término, tanto el 2 como el x cúbica son constantes, así que se pasan exactamente igual, y únicamente derivamos y. La derivada de y es 1. Ahora derivamos el segundo término. En este segundo término, tanto el 3 como la x son constantes, así que las pasamos exactamente igual, y únicamente derivamos y cuadrada. La derivada de y cuadrada es 2y. Ahora hacemos estas operaciones. 2x cúbica por 1 es 2x cúbica, y aquí 3 por 2 es 6, nos queda 6xy. Así que la derivada parcial de f respecto de y es 2x cúbica más 6xy. Bueno, ahora que ya vimos lo que son las derivadas parciales, ya podemos ver cómo determinar cuando una ecuación es exacta. Si aún no ha quedado muy claro lo que son las derivadas parciales o cómo calcularlas, voy a ponerles en la descripción un enlace a una lista de reproducción donde podrán encontrar varios ejemplos
de derivadas parciales, varios ejercicios resueltos con derivadas parciales para que así les quede más claro este tema. Bueno, también una derivada parcial se puede denotar de esta manera. Noten que aquí para escribir la derivada parcial utilizamos esta letra y esto representa derivada parcial de f respecto de x. Pero hay una notación que es más cómoda, que es esta de aquí, simplemente poner f y una x como subíndice, y de esta manera también podemos entender que estamos derivando f respecto de la variable x. La otra notación para el caso de la derivada respecto a y es poner y como subíndice. Entonces ponemos f y una y como subíndice, y esto ya significa derivada parcial de f respecto de y, que como habíamos obtenido es 2x cúbica más 6xy. Esta notación es mucho más cómoda que esta de aquí. Algunas veces puede llevar a confusiones, en esos casos conviene más utilizar esta notación, pero en cuanto a las derivadas, en cuanto a las ecuaciones diferenciales exactas, no vamos a tener ese problema. Así que voy a utilizar más esta notación que esta de aquí. Bueno, ahora que ya sabemos lo que son las derivadas parciales, vamos a ver otra cosa que también es importante entender bien para saber lo que es una ecuación diferencial exacta y cómo resolverla. Vamos a entender bien lo que es la diferencial de una función de dos variables. Una función que tiene a x y a y como variable, como la que acabamos de ver hace un momento. La diferencial de una función de dos variables se define como la función derivada respecto de x por el diferencial de x más la función derivada respecto de y por el diferencial de y. Así es como se define un diferencial, así lo podemos calcular. Por ejemplo, si tuviéramos la siguiente función de dos variables, f de xy igual a x cuadrada y más 5x menos 2y. Vamos a calcular el diferencial de esta función. El diferencial de la función de xy se calcula primero derivando toda esta expresión respecto de x. Entonces, como vamos a derivar respecto de x, y es constante. Así que en esta primera expresión y es constante y se va a pasar exactamente igual, y nada más hay que derivar x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x, así que nos va a quedar 2xy. Ahora, la derivada de 5x respecto de x es 5. Y la derivada de 2y respecto de x va a ser 0 porque y es constante y la derivada de cualquier constante es 0. Así que toda esta parte se cancela y nada más nos queda 2xy más 5 por dx. Eso es esta primera parte de aquí. Ahora hay que sumarle la derivada de f respecto de y multiplicar por dy. Entonces, derivamos esto respecto de y. Entonces ahora x es constante, así que aquí tenemos constante por y. Al derivar esta parte, simplemente se va a escribir la constante, que es x cuadrada, porque la derivada de una constante por y respecto de y simplemente es la constante. Ahora, la derivada de 5x es 0, porque x es constante, así que esta parte se cancela. Y la derivada de 2y respecto de y es 2, así que nos queda menos 2. Y todo esto se multiplica por dy. Entonces, toda esta expresión de aquí es el diferencial de esta función. Así es como calculamos en general los diferenciales de una función de dos variables. Bueno, ahora aquí podemos utilizar esta misma función como un ejemplo de una ecuación diferencial exacta. Podríamos, por ejemplo, tener la siguiente ecuación diferencial. Todo lo que acabamos de obtener aquí igual a 0. O sea, 2xy más 5 por dx más x cuadrada menos 2 por dy igual a 0. Esta es una ecuación diferencial. Pero ya sabemos que el lado izquierdo es precisamente el diferencial de esta función. Así que también lo podemos escribir como diferencial de la función xy igual a la diferencial de una constante, porque la diferencial de una constante es la que nos da 0. Y a partir de aquí, si nosotros integramos ambos lados de esta ecuación, los diferenciales se cancelan y nada más nos queda que f de xy es igual a una constante. Esta de aquí es la solución general de esta ecuación, donde f de xy es esta función que vimos hace un momento. O sea que también lo podemos poner como x cuadrada y más 5x menos 2y igual a una constante. Esta es la solución general de esta ecuación diferencial. Así que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta porque es esta parte izquierda es el diferencial de una función de dos variables. Eso es una ecuación diferencial exacta. Entonces ya con estos ejemplos espero que ya haya quedado más claro. Y entonces el problema de resolver una ecuación diferencial exacta
consiste en encontrar precisamente una función tal que la diferencial de dicha función sea igual a la parte del lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial. Entonces vamos a tener dos problemas. El primer problema es determinar cuándo una ecuación diferencial es exacta. Y el segundo problema es, una vez que ya sabemos que la ecuación diferencial es exacta, cómo encontrar esta función de dos variables. Y para encontrar esa función de dos variables, precisamente hay que recordar esta definición del diferencial de una función. Vamos a ver entonces eso con un ejemplo, que es la ecuación diferencial con la que empezamos en este video, que es esta de aquí. Bueno, la segunda ecuación diferencial con la que vimos en este video, que es esta. E a la y más 6x por dx más x e a la y de y igual a 0. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando nos dan una ecuación diferencial y que vemos que no es separable y que no podemos usar una sustitución lineal y que no es homogénea, es determinar si es exacta. Entonces, ese va a ser el primer paso. Entonces, siempre hay que tener escrita la ecuación de esta forma: una función por dx más una función por dy, porque nosotros lo que queremos es ver si precisamente esta parte es el diferencial de una función de dos variables, y ya vimos que el diferencial de una función de dos variables siempre es una función por dx más una función por dy. Entonces, a esta función vamos a llamarle m y a esta función vamos a llamarle n, y el primer paso es determinar si la ecuación es exacta. Y para determinar si esta ecuación es exacta, la condición que se debe cumplir es esta: la ecuación es exacta si la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. Entonces lo que hay que hacer es calcular la derivada de m respecto de y y después la derivada de n respecto de x y ver si nos da el mismo resultado. Vamos a empezar entonces con la derivada de m respecto de y. M es e a la y más 6x, así que esta parte hay que derivarla respecto de y. La derivada de e a la y respecto de y es e a la y. La derivada de una exponencial es la misma exponencial. Y la derivada de 6x respecto de y es 0, porque x es una constante, ya que estamos derivando respecto de y. Así que esta parte se cancela y nada más nos queda e a la y. Ahora vamos a derivar n respecto de x, o sea, esta parte respecto de x. Como estamos derivando respecto de x, y es una constante y por lo tanto e a la y es una constante, así que tenemos una constante multiplicada por x. La derivada de una constante por x es simplemente la constante, o sea que es e a la y también. Y vemos entonces que las dos derivadas parciales, la de m respecto de y y la de n respecto de x, nos dan el mismo resultado. Por lo tanto, concluimos que esta ecuación diferencial es exacta. Así que como esta es exacta, quiere decir que existe una función tal que al diferenciar esa función nos va a dar como resultado esta parte que aparece del lado izquierdo. Así que ahora el problema es encontrar esa función. Es lo que vamos a hacer a continuación. Para encontrar esa función, el paso 2 es integrar. Ahora, para entender por qué hay que integrar, recordemos otra vez la definición de la diferencial de una función que vimos hace un momento. Esta parte de la izquierda ya sabemos nosotros que es la diferencial de una función, porque esta es una ecuación exacta. Así que esta parte de aquí tiene que ser la derivada parcial de f con respecto de x por dx, y esta de aquí tiene que ser la derivada parcial de f respecto de y por dy, porque esa es la definición de la diferencial de una función. Es f en x por dx más f en y por dy. Bueno, así que como esta es la parcial de f respecto de x, podríamos integrar esta función respecto de x y así vamos a obtener f. O también podríamos integrar esta función respecto de y y de esa manera obtener f. Así que lo que hay que hacer es integrar una de estas dos partes, la que sea. Ahora, mi recomendación es que hay que integrar la que nos parezca más sencilla. Por ejemplo, en este caso tenemos dos términos, en este caso tenemos un solo término, así que vamos a integrar esta parte que parece más sencilla. Vamos a calcular la integral de x por e a la y respecto de y. Este diferencial nos dice respecto de qué función estamos integrando. Entonces, como estamos integrando respecto de y, x es una constante.
O sea, esto también es una integración parcial. La integración se realiza respecto de la variable que nos diga el diferencial y todo lo demás son constantes. Así que en este caso x es una constante y aquí podemos aplicar una propiedad de integrales que nos dice que las constantes que están multiplicando podemos sacarlas de la integral. Así que esta x, que es una constante y está multiplicando, la sacamos de la integral y nos queda x por la integral de e a la y por dy. Aquí aplicamos la fórmula de la integral de una exponencial, que es otra vez la misma exponencial, y nos queda entonces x por e a la y. Ahora, aquí tenemos una integral indefinida, así que nosotros normalmente al resultado le sumamos una constante que generalmente representamos como c. Pero en este caso hay que tener cuidado porque lo que estamos haciendo aquí es una integral parcial. O sea, estamos integrando respecto de una variable y la otra variable la estamos considerando constante. En este caso la x la estamos considerando constante. Así que cuando sumemos una constante, lo que tenemos que sumar es una función de x, porque x es constante y todas las funciones de x son constantes. Así que aquí vamos a sumar una función de x que vamos a llamar g de x, en lugar de llamarla f de x, porque ya estamos llamando f a la función que estamos buscando por acá, así que vamos a llamarla g de x. Bueno, entonces como acabamos de integrar esta parte del lado derecho respecto de y, el resultado que obtuvimos es f, es lo que estamos buscando nosotros. O sea, tenemos que f de xy va a ser igual a x a la y más g de x. El único problema aquí es que no sabemos cuánto vale g de x, hay que encontrar su valor. Para eso lo que vamos a hacer ahora es aplicar derivada parcial de f, pero respecto de x. Y la vamos a igualar a esta parte de aquí porque sabemos que esta parte es la derivada de f respecto de x. Vamos a calcular entonces la derivada parcial de f respecto de x para esta expresión. Entonces, al derivar este término, como estamos derivando respecto de x, resulta que y es constante, así que e a la y es constante y tenemos entonces una constante por x. Por lo tanto, la derivada es e a la y. Ahora, cuando derivemos este término respecto de x, esta es una función, simplemente lo vamos a colocar como g' de x para indicar que estamos derivando esta función respecto de x. Pero también sabemos que esta parte de aquí es la derivada parcial de f respecto de x, así que igualamos lo que acabamos de obtener con esta parte de aquí. O sea, esto tiene que ser igual a e a la y más 6x. Ahora aquí podemos cancelar el e a la y que aparece del lado izquierdo y del lado derecho. Los cancelamos y nos queda entonces que g' de x es igual a 6x. A partir de aquí ya podemos obtener el valor de g de x simplemente integrando ambos lados de esta ecuación. G de x, bueno, g' de x es 6x, integramos ambos lados y obtenemos que g de x es igual a la integral de 6x por dx. Esta integral es muy sencilla, este 6 que es una constante la sacamos de la integral y ahora integramos x, la integral de x es x cuadrada sobre 2 y aquí hay que sumar una constante. Aquí sí es un número porque nada más estamos integrando respecto de una variable que es la misma variable de integración, simplemente es una función de una variable. Bueno, entonces esto nos queda como 6x cuadrada sobre 2 más una constante. De aquí podemos hacer esta división, 6 entre 2 es 3 y nos queda entonces 3x cuadrada más una constante. Ya tenemos entonces el valor de g de x. Sustituimos esto aquí y obtenemos que f de xy es igual a x e a la y más 3x cuadrada más una constante. Entonces ya encontramos la función que estábamos buscando. Estábamos buscando una función de dos variables y esta es la función de dos variables que nos va a servir. Y como vimos en el ejemplo anterior, simplemente la solución general de esta ecuación va a ser esta función igual a una constante, porque esta parte de la izquierda es el diferencial de esta función y la parte de la derecha es el diferencial de una constante. Así que simplemente es igualar esta función a una constante. Ese es el paso número 3. La solución es f de xy igual a una constante, donde f de xy es lo que acabamos de obtener, que es x a la y más 3x cuadrada más c1. Y entonces la solución general va a ser esta de aquí. X e a la y más 3x cuadrada más una constante 1 igual a una constante, que es esta. Ahora, esta solución no hace falta escribir dos constantes aquí. Esta constante 1 que aparece aquí la podemos pasar al lado derecho restando. Y aquí vamos a tener una resta de constantes arbitrarias, la cual sigue siendo una constante arbitraria. Así que simplemente podemos escribirla así también. X e a la y más 3x cuadrada igual a una constante.
Y esta de aquí entonces es finalmente la solución general de esta ecuación diferencial, que es la misma solución que les había mostrado al principio de este video. Entonces así es como se resuelve una ecuación diferencial exacta. En este video, bueno, este video quedó algo largo, pero porque expliqué todo lo que tiene que ver con una ecuación diferencial exacta. Les expliqué qué significa ecuación diferencial exacta y por qué es este el procedimiento que hay que seguir. Claro que a la hora de estar resolviendo ecuaciones diferenciales exactas, pues no hace falta estar repasando todo lo que vimos en este video. Simplemente los pasos importantes son estos 3 pasos que vimos. Paso 1, primero verificar que es exacta. Si es exacta, entonces podemos encontrar una función. Si no es exacta, significa que no podemos resolverla por este método y hay que utilizar algún otro método. Pero si sí es exacta, el paso número 2 es integrar para encontrar la función, y finalmente el paso número 3 es igualar la función que acabamos de obtener a una constante, y así es como se resuelven las ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, ahora les dejo a ustedes un ejercicio, resolver esta ecuación diferencial, y más 2 por dx más x más y cuadrada por dy igual a 0. Entonces sigan los 3 pasos que les mostré en este video y encuentren la solución general de esta ecuación. Y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que así verifiquen su respuesta. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.